El 20 de abril de 1966 fue un día brillante, pero no solo el sol brillaba sobre la tumba de Javier Solís. El misterio que rodea su prematura muerte aún persiste. Su último deseo, que su tumba fuera regada con agua fría, una petición poco común que solo añade más intriga. ¿Fue un trágico accidente o hay algo más detrás de esta historia? Hoy desvelamos la verdad detrás de la muerte de El Sol de México. Si estás listo para sumergirte en este misterio, no olvides darle like y suscribirte para más historias intrigantes. Difíciles años iniciales. Javier Solís, nacido Gabriel Siria Levario, el 4 de septiembre de 1931, en la calle 165 de Simón Bolívar, Ciudad de México, creció con poco más que un sueño y una incansable determinación de cambiar su destino. El mayor de 3 hermanos, fue criado en el corazón de la Ciudad de México por sus padres, Francisco Siria Mora, un panadero, y Juana Levario Plata, comerciante. Los humildes orígenes de su familia estaban lejos de la fama y la fortuna que le esperaban en el mundo de la música. Pero para Solís, el camino hacia el éxito fue una lucha ardua, marcada por años de esfuerzo, perseverancia y una negativa a aceptar la derrota. Antes de convertirse en uno de los íconos musicales más queridos de México, Solís no era ajeno a las duras realidades de la vida. Sus primeros años estuvieron marcados por una serie de trabajos exigentes que no parecían prometer mucho en términos de recompensa financiera o satisfacción personal. Los medios modestos de su familia significaban que tenía que contribuir al hogar desde muy joven, y trabajó incansablemente como mecánico, panadero, carnicero e incluso como matadero, trabajos que requerían un labor físico agotador. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Solís nunca se vio a sí mismo como una víctima de las circunstancias. En lugar de eso, llevaba un sentido de orgullo por el trabajo que hacía, sabiendo que cada empleo, sin importar lo difícil, lo ayudaba a sobrevivir y seguir adelante. En entrevistas, Solís a menudo hablaba de cómo sus experiencias trabajando en diversos oficios formaron su identidad. Mucha gente me criticaba por ser carnicero, pero yo no creo que eso sea malo. Antes de ser compositor, fui primero asistente de mecánico, luego panadero, y durante 10 años trabajé en la carnicería, 6 años como carnicero y 4 en otras carnicerías, incluida La Providencia, recordó. Su crianza no fue glamorosa, y sabía que su origen no coincidía con la típica historia de una estrella musical, pero no le molestaba. Se sentía orgulloso de su pasado y a menudo decía, «Me siento orgulloso de decir que vengo de muchos trabajos. Tuve la suerte de convertirme en compositor, pero el mejor recuerdo de mi infancia fue crecer en Tacubaya, con un grupo de amigos que ayudaron en mi humilde carrera artística». Tacubaya, el barrio que Solís llamaba hogar, era más que un simple telón de fondo para sus primeros años. Era un lugar donde formó amistades de por vida que más tarde serían fundamentales para su carrera. También fue allí donde descubrió su amor por los deportes, particularmente el boxeo. Solís hablaba a menudo de cómo disfrutaba el boxeo por su intensidad y la disciplina que ofrecía. Aunque soñaba con convertirse en boxeador profesional, entendía lo demandante que era el deporte y sabía que ese sueño requeriría mucho más que solo pasión. El boxeo, como muchos aspectos de su vida, permanecería como una afición, una fuente de diversión y ejercicio, más que una carrera profesional. Crecí en Tacubaya, en las áreas de El Chorrito y El Rastro. Mi trabajo era como carnicero, pero también amaba el boxeo. No fue una carrera profesional, pero entrenaba en boxeo en una pequeña arena de Tacubaya después del trabajo, explicó Solís. Contó cómo, a pesar de las preocupaciones de su padre por sus lesiones, como un corte en la ceja y en la oreja por los combates, no podía dejar de amar el deporte. Su padre, Francisco, se preocupaba por su seguridad y le pidió que lo dejara, pero Solís persistió diciendo, «El boxeo ha sido uno de los deportes que más he disfrutado,
y seguiré haciéndolo quizá hasta que me muera. Aunque el boxeo se convirtió en una pasión, no fue el único deporte que disfrutó Solís. También era un gran fanático del béisbol y soñaba con aprender a patinar sobre hielo, aunque nunca tuvo la oportunidad. El amor de Solís por los deportes reflejaba su profundo deseo de superarse, mejorar sus circunstancias y encontrar una vía de escape del duro y a menudo monótono trabajo que definía sus primeros años. Pero no solo el desgaste físico de su trabajo lo agobiaba, también la presión financiera. Solís tenía que encontrar una manera de proveer para él y su familia, y los 17 pesos que ganaba al día en la carnicería La Providencia no cubrían ni cerca sus gastos. Fue durante este periodo desafiante que Solís comenzó a buscar maneras alternativas de ganarse la vida. La música, algo que siempre había disfrutado, empezó a tomar un papel más serio en su vida. Sus amigos de Tacubaya, al reconocer su talento y animarlo a seguirlo, ayudaron a formar el grupo musical El Trío México. Para Solís, no se trataba de la fama o el reconocimiento, era una cuestión de supervivencia. Mi vocación artística comenzó por el hambre, admitió. Trabajaba en La Providencia y ganaba solo 17 pesos al día. Con los gastos del hogar aumentando, tuve que encontrar otra manera de mantenerme, así que formé el trío. A pesar de las dificultades, Solís encontró un propósito en la música, pero incluso entonces, el camino al éxito no estuvo exento de obstáculos. Todavía trabajaba largas horas en la carnicería cuando llegó un momento crucial. Sus amigos, que veían su potencial, lo animaron a arriesgarse y cantar en la Plaza Garibaldi, el corazón de la música de mariachi en la Ciudad de México. Al principio, Solís era reacio. Después de todo, solo era un carnicero, no un cantante profesional. Pero con el ánimo de sus amigos, decidió intentarlo. Conocí a algunos amigos mariachis que me dijeron, ¿por qué no vienes a la Plaza Garibaldi? Pensé, vamos a ver si me dan una oportunidad, recordó Solís. Sus nervios desaparecieron cuando se le dio la oportunidad de cantar. Sin excepción, todos los grupos de mariachi me dieron la oportunidad de cantar con ellos, dijo. A partir de ahí, todo cambió. Comenzó a cantar en coches, ganando entre 30 y 40 pesos por presentación. No era mucho, pero era un comienzo, y Solís sabía que finalmente estaba en el camino correcto. Para Solís, este fue el momento en que todo comenzó a encajar. Sus días como carnicero eran contados, y su música empezaba a tomar el centro del escenario. Desde las calles de Tacubaya hasta los grupos de mariachi de la Plaza Garibaldi, el viaje de Solís fue una historia de resistencia, determinación y una creencia inquebrantable de que el éxito era posible, sin importar lo imposible que pareciera. Carrera exitosa truncada trágicamente. A comienzos de la década de 1950, Javier Solís era solo otro aspirante en la bulliciosa escena musical de la Ciudad de México. Alrededor de 1950, grabó sus primeras creaciones originales: Punto Negro, Tómate esa copa, Virgen de Barro y Te voy a dar mi corazón, con el trío Los Galantes en un pequeño estudio de grabación amateur ubicado en el cine Cinelandia. Estas grabaciones se hicieron en discos de acetato, destinados a servir como modestas muestras para amigos y posibles contactos en la industria musical. Solís no tenía idea de que estos primeros demos sentarían las bases para lo que sería una carrera extraordinaria. Los entregó como tarjetas de presentación, con la esperanza de hacer conexiones, y finalmente los entregó a Discos Columbia de México, ahora Sony Music México, un sello que jugaría un papel fundamental en su ascenso a la fama. No fue sino hasta 1956 que las cosas realmente comenzaron a cambiar. En enero de ese año, Solís fue firmado oficialmente por Columbia. El sello lanzaría Punto Negro como parte de un álbum compilatorio en 1969, titulado 36 éxitos de Javier Solís,
y las otras dos canciones de su demo inicial se incluirían en el LP de 1990 Homenaje a Javier Solís. Pero antes de su gran avance, Solís tuvo que luchar para llegar al centro de atención, enfrentando una serie de dificultades que parecían interminables. Uno de los primeros puntos de inflexión llegó en 1955, cuando Solís comenzó a cantar en el Bar Azteca, en la Ciudad de México. Fue allí, por sugerencia de su amigo Manuel Garay, que Solís adoptó el nombre artístico de Javier Solís, un nombre que pronto sería reconocido en todo México. El cambio de nombre marcó un giro, tanto en su identidad como en su carrera. Ese mismo año, mientras actuaba en el bar, Solís fue escuchado por Julito Rodríguez, el guitarrista y cantante principal del legendario trío Los Panchos. Impresionado por su voz, Rodríguez lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, el director artístico de Discos Columbia. Solís aprobó la audición y antes de que terminara 1955, fue contratado para grabar su primer sencillo, que incluía ¿Qué te importa? Y ¿Por qué negar? El sencillo fue un éxito en el México rural, lo que llevó al contrato oficial de Solís con Columbia el 15 de enero de 1956. Pero a pesar de este éxito, la carrera de Solís enfrentó una serie de obstáculos, incluidos problemas personales que retrasaron el lanzamiento de su primer álbum. Uno de esos retrasos ocurrió el día del funeral de Pedro Infante, un evento monumental en la industria del entretenimiento mexicano. Solís, fanático de Infante, asistió al funeral e incluso interpretó una canción tributo en su honor. Pero a pesar de los contratiempos, Solís siguió adelante, actuando en el Bar Azteca y tomando un puesto en la influyente estación de radio mexicana XEW. El 5 de septiembre de 1957, el arduo trabajo comenzó a dar frutos cuando Solís recibió su primer disco de platino por el éxito de su sencillo debut. Con su creciente reconocimiento, grabó su primer álbum completo, Javier Solís, Volumen I, que incluía las canciones de su sencillo Más 6 nuevas. Su verdadero gran avance llegó en 1959, cuando grabó la canción Llorarás, llorarás, marcando un punto de inflexión en su carrera. Bajo la dirección de Valdés Leal, Solís abandonó su intento de imitar a Pedro Infante y encontró su propia voz, consolidando su lugar en la escena musical mexicana. Desde ese momento, la carrera de Solís despegó. En solo 10 años, grabó 379 canciones y se convirtió en una de las voces más icónicas de México en la música ranchera y el bolero. En 1959, durante su primera gira promocional en Estados Unidos, Solís emprendió un proyecto experimental, grabando un álbum único con una orquesta sinfónica en lugar del acompañamiento tradicional de mariachi. El álbum, Javier Solís con Banda, fue grabado en los estudios de Columbia Records en Nueva York y fue una de las primeras grabaciones multicanal de un artista latinoamericano. Sin embargo, el álbum recibió poco éxito comercial en México, aunque más tarde fue digitalizado y apreciado por los fanáticos en años posteriores. En 1963, el sello hizo una modificación técnica, tomando las pistas vocales del álbum anterior y reemplazando el acompañamiento orquestal con música de mariachi, resultando en el álbum Valse Mexicanos. Esta fue la primera reconstrucción técnica de la voz de Solís, la cual, sin que muchos de sus fanáticos lo supieran, sería posteriormente analizada a través de tecnología digital años después de su fallecimiento. En 1960, Solís dio otro paso adelante, grabando Javier Solís en Nueva York, un álbum con boleros acompañado por una orquesta dirigida por el músico estadounidense Chuck Anderson. El objetivo de Solís era demostrar su versatilidad y ser visto como un cantante de baladas románticas, situándose junto a otros artistas conocidos del género. Sin embargo, el álbum fue retrasado,
ya que el creciente reconocimiento de Solís en el género ranchero tomó prioridad. Entre 1962 y 1963, Solís grabó dos de sus álbumes más famosos, Fantasía Española y Trópico, ambos con las composiciones del legendario Agustín Lara. Con sus interpretaciones llenas de sentimiento de las canciones de Lara, Solís se convirtió en uno de los intérpretes más venerados de la obra del compositor, inaugurando una nueva era de música mariachi. Estos álbumes marcaron un cambio en el género, alejándose de los temas tradicionales rancheros e incorporando letras más urbanas, refrescando el género y acercándolo a los gustos modernos. A medida que pasaban los años, Solís continuó experimentando y diversificando su catálogo musical. En 1966, comenzó a grabar canciones de los icónicos compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Sin embargo, su salud deteriorada limitó su capacidad para completar el proyecto. Aunque solo logró grabar 6 de las 8 pistas planeadas, logró completar otro álbum, Javier Solís con Orquesta. Para este momento estaba claro que la carrera de Solís, aunque trágicamente truncada por su muerte en 1966, había dejado un impacto duradero en la música y la cultura mexicanas. La impactante verdad detrás de su repentina muerte. El ascenso a la fama de Javier Solís fue nada menos que extraordinario. En menos de una década, grabó cientos de canciones y protagonizó una serie de películas que consolidaron su lugar como uno de los artistas más queridos de México. Su talento era innegable, y el prometedor futuro parecía aún más grande. Incluso se hablaba de una colaboración con nada menos que la legendaria figura de Frank Sinatra. Pero justo cuando su carrera estaba en su punto máximo, todo llegó a un final desgarrador e inexplicable. En la mañana del 19 de abril de 1966, el mundo quedó estupefacto por la repentina muerte de Javier Solís. Eran las 5:25 de la mañana, y él se encontraba en la habitación 406 del Hospital Santa Elena en la Ciudad de México. Fuentes cercanas al cantante afirman que él se incorporó de la cama, sintiéndose bien, solo para exhalar de repente con un largo suspiro y pronunciar las palabras, Dios mío. Y luego así, su corazón se detuvo. Minutos después, su pareja, Blanca Estela Sainz, llegó al hospital solo para recibir la devastadora noticia de que Solís había fallecido. Para esa misma mañana, la impactante noticia de su muerte se había esparcido como un reguero de pólvora por todo México. Pero con su fallecimiento repentino e inesperado, comenzaron a surgir preguntas. ¿Cómo podía un hombre sano de 34 años, alguien en la cima de su carrera, morir justo días después de haberse sometido a una operación de vesícula biliar? La causa oficial de su muerte, según el doctor Francisco Zuviria, el cirujano que realizó la operación de Solís, fue colecistitis, una infección de los conductos biliares. En una conferencia de prensa, Zuviria afirmó que la infección había llevado a la muerte de Solís, pero esta explicación fue recibida con escepticismo, especialmente cuando Blanca Estela descubrió que el doctor Zuviria no era en realidad cirujano, sino un médico general. Cuando ella pidió ver los registros médicos de Solís, estos habían desaparecido misteriosamente del hospital. Lo que siguió fue una serie de historias contradictorias y rumores. Zuviria ofreció una explicación curiosa, alegando que Solís había muerto por complicaciones cardíacas causadas por beber agua, algo que le habían dicho que no hiciera después de la cirugía. El médico sugirió que este acto de desobediencia causó un daño irreversible en el corazón de Solís. Pero Blanca Estela sabía que algo no encajaba. Para el momento de su muerte, Solís ya había estado bebiendo líquidos durante varios días, incluyendo agua, vinagre de manzana e incluso masticando hielo, un hábito que disfrutaba especialmente. La versión oficial no fue bien recibida por aquellos que conocían bien a Solís.
Según la cronología presentada en El Señor de Sombras de José Felipe Coria, Solís había sido hospitalizado el 13 de abril debido a dolorosas piedras en la vesícula. Su cirugía el 14 de abril había salido bien, y para el 18 de abril, justo un día antes de su muerte, se estaba recuperando rápidamente. Estaba comiendo, bebiendo y disfrutando de su hielo favorito. Incluso sus médicos le habían informado a Blanca Estela que Solís sería dado de alta el 21 de abril, solo días después. Así que la sugerencia de que un simple vaso de agua causó su muerte parecía implausible. La verdad, como lo descubrió la investigación de Coria, parece ser mucho más compleja. La verdadera causa de su muerte probablemente fue un desequilibrio electrolítico, un efecto secundario de la cirugía de vesícula. Este desequilibrio, que puede afectar la función cardíaca, pudo haber sido provocado por un error descuidado cometido por una enfermera. Solís había sido advertido de no beber líquidos después de su cirugía, pero en las primeras horas del 19 de abril consumió agua de limón, algo que él mismo admitió después de enfermar gravemente. Esta infracción aparentemente pequeña pudo haber jugado un papel catastrófico en su muerte. Los últimos momentos de Solís fueron descritos por un familiar que fue testigo de la tragedia. Recordó que Solís estaba sentado en la cama, cuando una enfermera le advirtió que no comiera más hielo, temiendo que eso le hiciera daño. Solís suspiró profundamente, y después de decir «Dios mío», se desplomó de nuevo en la cama, sin volver a recuperar la conciencia. Añadiendo al misterio, el médico homeópata Manuel Trillanes, quien había tratado a Solís durante varios años, intervino en la situación. Trillanes negó los rumores de que el hielo hubiera causado la muerte de Solís. Explicó que, aunque Solís había desobedecido a los médicos al beber el agua de limón prohibida, su muerte tenía más que ver con su avanzada peritonitis, una infección grave que probablemente había estado avanzando durante días. Trillanes agregó que Solís estaba en un dolor severo, y su condición empeoró rápidamente. Trágicamente, cuando Solís buscó ayuda de Trillanes, su estado ya era grave. Su cirugía había sido exitosa, pero habían surgido complicaciones y el cantante luchaba por su vida. Al final, fue el desequilibrio electrolítico, combinado con el descuido de la enfermera, lo que selló su destino. Javier Solís falleció a los 34 años, dejando atrás a un público de luto y una carrera trágicamente interrumpida. Su funeral, realizado en la funeraria Galloso de la Ciudad de México, fue acompañado por una multitud abrumadora de fans. El cortejo hacia el cementerio Panteón Jardín fue caótico, ya que miles de personas intentaban ver a su ídolo por última vez. La multitud era tan grande que las autoridades tuvieron que intervenir, y algunos incluso treparon por las paredes del cementerio, dañando tumbas en su desesperación por presenciar el entierro. La noticia de su muerte fue recibida con una ola de dolor por parte de sus fans. En Lima, Perú, 2 jóvenes estaban tan devastadas por la pérdida que intentaron quitarse la vida. En las calles, las estudiantes llevaban ropa negra de luto, y las tiendas de discos en toda América Latina agotaron los álbumes de Solís en pocas horas tras el anuncio. El dolor de sus fans era palpable, y su pérdida se sintió profundamente en todo el mundo. Murió debido a una canción maldita. Tras la repentina muerte de Javier Solís, una ola de controversia rodeó el lanzamiento de la canción Amigo Organillero, que fue revelada el mismo día de su fallecimiento. Algunos oyentes sintieron que la letra sombría de la canción era una escalofriante premonición de su partida prematura, especialmente la línea «Quiero morir. Ya no tengo ese amor tan puro y tan santo». Esta inquietante coincidencia provocó duras críticas al compositor de la canción, Rafael Carrión, quien fue acusado por algunos de haber matado a Solís metafóricamente con su música. En una entrevista emocional con el programa The Story Behind the Myth, Carrión expresó su profunda tristeza y frustración por las acusaciones. «Qué cosa tan horrible», dijo.
Algunos periódicos afirmaron que yo maté a Javier Solís con mi canción. Fue por esa línea. Quiero morir. Ya no tengo ese amor tan puro y tan santo. El estreno de Amigo Organillero fue ciertamente agridulce. Mientras Javier Solís era enterrado en el Panteón Jardín, miles de sus fans se reunieron para llorarlo, y el sonido inquietante de la canción sonaba en las estaciones de radio de todo el país. Para Carrión, fue una experiencia que nunca olvidaría. El mismo día que Javier murió, ¿saben qué sentí? Recordó. Escuchar Amigo Organillero sonando en la radio y verlo con su sombrero de fieltro, me sentí horrible. Pero la coincidencia no terminó con la canción. Muchos cercanos a Solís recordaron cómo, en varias ocasiones, había predicho su propia muerte temprana. A Blanca Estela, su pareja, una vez le comentó: «Verás, yo no voy a envejecer». Y a Refugio Robles, la pareja de su tío, incluso le confesó: «Quiero morir a los 34». Javier hablaba de su miedo a que, al envejecer, ya no podría cantar con la misma potencia y pureza que tenía en su juventud. A su amada doña Cuca le compartió que no quería envejecer de una manera que inspirara lástima. Prefería la idea de dejar el mundo en la cima de su juventud y talento. A pesar de estas inquietantes premoniciones, la música de Javier Solís sigue resonando hoy en día en las ondas radiales de México, Colombia y toda América Latina. Su voz sigue siendo una presencia poderosa, capturando los corazones de generaciones. Pero para muchos, el 19 de abril de 1966 marcará para siempre el trágico final del hombre que una vez dijo: «Yo no soy cantante, soy un cancionero». Cuando Javier falleció, dejó un legado, junto con una fortuna estimada en $1.000.000 que sería heredada por su familia, incluidos 15 hijos. A medida que la noticia de su muerte se propagaba, miles se reunieron para despedir al querido artista. Entre los dolientes se podían escuchar los tristes acordes de Sombras, una canción que Solís había hecho famosa y que ahora se convirtió en la banda sonora de su propia despedida. La escena en el Panteón Jardín recordó de manera inquietante el funeral de otro ícono mexicano querido, Pedro Infante, quien había sido enterrado solo 9 años antes en el mismo cementerio. Y, al igual que Jorge Negrete, quien había fallecido 13 años antes, la muerte de Javier Solís marcó el fin de una era en la música mexicana, un tiempo en el que leyendas como él podían cautivar al mundo con sus voces. Mientras la multitud se reunía por miles, sus voces colectivas se despidieron del hombre que había tocado sus corazones con cada nota. ¿Fue asesinado? Una conspiración oscura y misteriosa emergió alrededor del querido cantante Javier Solís. Se dice que, poco antes de su prematura muerte, había comenzado un romance secreto con nada menos que Irma Serrano, conocida famosamente como La Tigresa. En ese momento, Irma se encontraba en una relación muy diferente, una que iba más allá de lo personal. Estaba involucrada con un poderoso político, un hombre cuya influencia llegaba muy lejos. Este político, al parecer, no solo estaba preocupado por mantener a Irma cerca. Era ferozmente posesivo, vigilaba cada uno de sus movimientos y la mantenía bajo un control estricto. Pero la verdad, como suele suceder, encontraba la forma de escapar. El político pronto descubrió que su amante estaba viendo a otra persona, Javier Solís, el célebre cantante con una voz capaz de derretir corazones. El romance, oculto del ojo público, había encendido un fuego peligroso que resultaría imposible de apagar. El político, lleno de celos y furia, supuestamente no se limitó a confrontar a Javier con palabras. Se dice que Javier recibió múltiples amenazas del equipo de seguridad del político, advirtiéndole que se alejara de Irma. Pero Javier, decidido y sin miedo, no retrocedió. Continuó viéndola, desafiando el control del político sobre la vida de Irma. Luego llegó una noche que cambiaría todo. Javier e Irma asistieron juntos a una fiesta, lo que provocó miradas curiosas.
Pero lo que siguió, según los rumores, fue algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber esperado. El cantante, un hombre conocido por su fuerza y espíritu, fue supuestamente atacado. La golpiza fue severa, centrada especialmente en su estómago, un área que más tarde se convertiría en un detalle crucial. Las teorías comenzaron a girar en torno a la causa de la trágica muerte de Javier. Algunos decían que ya estaba lidiando con problemas de vesícula biliar, una condición que podría haberlo hecho más vulnerable a las lesiones. Pero otros susurraban que los golpes que sufrió esa fatídica noche fueron mucho más que un simple dolor físico, fueron la causa de su prematura desaparición. Si esta historia te intrigó y quieres aprender más sobre las vidas y legados de los íconos mexicanos, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más contenido cautivador. Tu apoyo significa mucho.